día de hoy vamos a intentar comparar el rendimiento actual de Ferran Torres contra los jugadores más cercanos o más parecidos, digamos, similares a él, en un rango entre el 2000 y 2002, es decir, los jugadores nacidos entre estos años que ocupen una demarcación similar, porque al momento de entrar en la web especializada Transfer Market, visualizamos que el valor que ellos otorgan al delantero español es de 35 millones de euros. Cuando lo comparamos con otros jugadores, como por ejemplo Vinicius Junior, vemos una diferencia notoria en donde el brasileño tiene una tasación de 150 millones de euros, hablamos de 115 millones de euros más, y obviamente muchos pueden decir, claro, es que Vinicius Junior los últimos años ha estado en un nivel bastante importante, cosa con la que estoy de acuerdo, concuerdo con ellos. Ahora, con base en eso, obviamente tenemos que comparar lo que es el rendimiento actual de Ferran Torres con el resto de Europa para ver si se justifica tanta diferencia entre muchos de ellos con respecto al español. ¿Cómo se hizo o se hace este análisis? Contamos con 13 jugadores, todos ellos, como ya dije, que nacieron entre el año 2000 y 2002, en donde vamos a intentar analizar lo que fueron los goles, las asistencias, los minutos, el promedio del gol, la producción de gol por minuto, todo esto a nivel general en todas las competiciones, y el porcentaje de acierto en regate, duelos ganados y precisión en los pases, estos tres últimos solamente en liga. Cuando hablamos de números generales, Ferran Torres destaca como el cuarto máximo goleador de todos ellos. En cuanto a las asistencias, es el octavo mejor, empatado con Gabriel Martinelli con 3. Pero un dato significativo es que Ferran Torres es el quinto jugador con menos minutos de todos ellos. Es por eso que toma más importancia lo que es el tema de los promedios para identificar si podemos ver realmente dónde está esa diferencia de tantos millones con respecto a muchos jugadores. Si vemos, por ejemplo, la tabla, que ya la vamos a ver mucho más detallada, hay diferencias notorias como que Bukayo Saka tiene un valor de 120 millones contra 35 de Ferran Torres, pero vamos a verlo aún mejor en los siguientes datos. A partir de los 13 jugadores que vamos a mencionar ahora, vamos a identificar lo que según la web Transfer Market especializada en valores de mercado y datos de rendimiento de estos jugadores ofrece. Cuando vemos el análisis entre los extremos o los delanteros, digamos, del año 2000 hasta el 2002, Vinicius Junior es el que más valor tiene con 150 millones de euros, seguido de Bukayo Saka, Phil Foden, y así sucesivamente. Lo que más llama la atención es ver una diferencia entre Ferran Torres y Vinicius Junior de 115 millones de euros. Y muchos pueden decir, claro, es que Vinicius Junior es muchísimo mejor que Ferran Torres. Obviamente, los últimos años de Vinicius Junior han podido elevar su valor en el mercado internacional, pero ya hablar de 115 millones de euros de diferencia me llama muchísimo la atención. Yo quiero también comparar al resto de los jugadores porque, por un ejemplo, Gabriel Martinelli vale 50 millones más que Ferran Torres. ¿Es esto cierto? Es por eso que vamos a realizar este análisis y vamos a identificar en qué son estos jugadores mejores que el español, para identificar si hay una claridad en esta diferencia de 50 millones de euros, de 100 millones de euros y más. Es por eso que, analizando lo que son los números, vemos que el otro que se compara con Ferran Torres y que tiene un mismo valor de mercado es Antony, el extremo del Manchester United. Caso curioso o dato extraño es que Antony en esta temporada no ha marcado goles ni ha tenido asistencias con el equipo inglés. Entonces ahí ya comienza como la duda. ¿Por qué Antony tiene el mismo valor de mercado que Ferran Torres cuando sabemos que el español lleva 8 goles y 3 asistencias? Dato llamativo. ¿Por qué Mudryk vale 5 millones más que Ferran Torres? ¿Será que es mejor? Vamos directamente a lo que son los datos para comenzar este análisis. Lo primero que vamos a estudiar es la frecuencia de los goles por minutos jugados.
en donde podemos visualizar que Ferran Torres es el segundo mejor goleador de todos los 13 de la lista, en este caso por debajo de Vinicius Junior, que sorprendentemente está en la primera posición, y seguido de Rodrigo Goes, quien es el tercero en este podium. Luego podemos ver a Phil Foden, a Doku, dos del Manchester City, a Mudryk del Chelsea, Bukayo Saka, que yo esperaba verlo mucho más arriba en el ámbito goleador, Take Kubo, Kulusevski, Nico Williams, Kvaratskhelia y Martinelli. Lo que comentaba en la parte pasada, que me parecía muy extraño que Martinelli estuviera tan alejado de Ferran Torres. Recordemos que Ferran Torres va a cumplir el próximo mes 24 años. Tenemos mucho tiempo viéndolo en el ámbito internacional. De hecho, también tiene 18 goles con la selección de España. Pero la realidad es que es un joven que en los últimos años no ha tenido tantos minutos como quizás él quisiera, y que está todavía en formación y en desarrollo, a pesar de que ya tiene experiencia con el Valencia, el Manchester City y ahora con este Barcelona. ¿Qué nos dicen estos primeros números? Que Ferran Torres es un goleador comparado con el resto de los otros jugadores que estamos analizando en este video. Todos, como recuerdo, de nacimiento del año 2000 hasta el año 2002. A partir de esto, entonces nosotros nos cuestionamos. Debe ser entonces que la producción por partido o por minutos es peor la de Ferran Torres que la de todos los demás jugadores. Cuando analizamos lo que es la producción, vemos que Ferran Torres se sitúa prácticamente en la mitad de la tabla, por debajo de un Doku, que ha sido sorpresa en esta temporada, fichaje para la 23-24 del Manchester City. Vinicius también tiene unos muy buenos números, a pesar de que ha jugado menos minutos que Ferran, por ejemplo. Nico Williams, una de las sorpresas. Bukayo Saka en este aspecto sí está mucho más arriba en cuanto a rendimiento. Rodrigo Goes nuevamente, aparece Foden, y luego aparece Ferran Torres por encima de Mudryk, uno de los fichajes estrellas del Chelsea, de Kubo, de Kvaratskhelia y de Martinelli. Obviamente Antony también incluso no lo debería colocar dentro de esta lista, porque Antony, como recordamos, no tiene ni goles ni asistencias, por lo que obviamente no va a entrar en ninguna producción de gol, porque no lo ha hecho durante toda la temporada. Al ver estos datos, nuevamente podemos decir, ok, el de menor valor está en la mitad de la tabla, con un rendimiento más que aceptable, siendo prácticamente suplente durante toda la temporada, y con estos números. Es decir, ¿cómo me explicas con estos dos datos que Ferran Torres tenga un valor internacional de 35 millones de euros? Todavía no me lo explico. Nuevamente, por ejemplo, vemos casos como el de Martinelli, como el de Kvaratskhelia, que tienen peor rendimiento que Ferran Torres y tienen un valor muchísimo superior, digámoslo así, en donde Martinelli, por ejemplo, tiene un valor 50 millones por encima del Español. ¿Es esto justo? Vamos a más números todavía para ver si podemos identificar en dónde está esa desviación. Entramos en lo que son regates con éxito, porcentaje de regates con éxito, esto en las ligas en donde cada uno de ellos juega, donde vemos que Doku, Kubo y Foden ocupan las tres primeras posiciones, seguidos por William, Kvaratskhelia y Mudryk. En la mitad de la tabla nuevamente conseguimos a un Ferran Torres que está sorprendentemente por encima de Vinicius Junior, de Rodrigo, de Saka, de Martinelli, Antony y de Kulusevski. Kulusevski, si se han fijado, en las últimas tablas ha estado prácticamente en la última posición y tiene un valor de 55 millones de euros. ¿Por qué tiene 20 millones de euros por encima de Ferran Torres? Ustedes me lo pueden decir en la caja de comentarios. Quizás porque es zurdo, quizás porque sea titular, no sé. No veo partidos del Tottenham, si soy muy honesto, pero me parece bastante llamativo esta diferencia en cuanto a la valoración de los jugadores. Un aspecto muy importante que resaltar, hablamos de porcentaje de regates con éxito. Si Vinicius Junior hace 100 regates, ¿ok?, y 40 de ellos son buenos, tiene un porcentaje del 40% de acierto. Ferran Torres, si hace 20 regates,
y de esos 20 regates hablamos que hace 7, 8, bueno, no sé cuánto es el porcentaje, tiene su 47%. ¿A qué me quiero o a qué quiero llegar con este comentario? En que obviamente las características del jugador empujan a que regatee o no regatee. Vinicius Junior depende de su regate, por lo que obviamente es probable que lo intente muchísimo más que Ferran Torres. El porcentaje de acierto es la manera más justa de evaluar la efectividad cuando este jugador intenta un regate, sin tomar en cuenta la cantidad de ocasiones en donde lo ha intentado. Yo estoy seguro que Vinicius Junior lo ha intentado muchísimas veces más que Ferran Torres, ¿ok? Pero lo que me dicen los números con respecto al porcentaje de acierto de efectividad es que Ferran Torres está prácticamente en la mitad de la tabla. Entonces, basado en eso, con estos números tampoco puedo decir o puedo justificar que Ferran Torres valga 35 millones de euros y jugadores como Martinelli valgan 85, o Saka valga 120 y haya tanta diferencia con Ferran. Todavía no lo entiendo. Sigamos con los números y llegamos a una parte que para mí no define realmente el valor de Ferran Torres o el por qué está en ese rango, pero sí es un llamado de atención para el delantero español y que obviamente es un aspecto a mejorar y ya vamos a ver por qué. En cuanto al porcentaje de duelos ganados, Ferran Torres es prácticamente o es el penúltimo, digámoslo así, solo por detrás de Kulusevski, que nuevamente lo pongo como ejemplo de por qué Kulusevski vale 55 millones y Ferran Torres vale 35. No lo entiendo. En todos los números que hemos visto, el delantero español ha estado por encima del sueco. Entonces todavía no entiendo cómo es que realizan este análisis si los números me están diciendo que el rendimiento del jugador español ha sido mejor que el de Kulusevski, por ejemplo. Y si vemos o comparamos nuevamente con Martinelli, Martinelli solo está 2%, si no me equivoco, por encima de los números en cuanto a duelos ganados de Ferran Torres. Entonces no hay tanta diferencia. Nuevamente, quiero tomarlo como el lado positivo. Ferran Torres está ofreciendo un rendimiento bastante bueno y esto hay que exaltarlo. Además de eso, hablamos de la precisión o el porcentaje de precisión en los pases. Estos dos últimos renglones tienen que ver con la liga, los datos en liga de estos jugadores, en donde vemos que en cuanto a precisión de pases, Ferran Torres está en la penúltima posición, empatado prácticamente con Vinicius Junior. Y obviamente esto lo que nos dice es que Ferran Torres puede mejorar sus números en cuanto a la precisión de pases, pero creería yo que estos dos últimos renglones, a pesar de que los estamos comparando y vemos un área de mejora para el español, creería yo que por estos valores, digamos que la cotización o el valor de mercado del jugador no va a bajar 20 millones, 30 millones, 40 millones. Entonces, cuando llegamos a esto, es que nos preguntamos qué es lo que está pasando con Ferran Torres. Yo creo que principalmente podemos adjudicar o podemos argumentar que quizás el valor de mercado actual de Ferran Torres se pueden deber a 2 o 3 razones. La primera razón para mí es el hecho de no ser titular en el equipo de Xavi, por lo menos no hasta los últimos partidos, donde sabemos que Ferran Torres, la participación que ha tenido ha sido en diferentes posiciones del ataque, pero no una posición fija. Vemos que Ferran Torres ha podido participar como 9, como extremo izquierdo, como extremo derecho, como en el último partido. Y eso obviamente merma o puede contrarrestar, digamos, las virtudes de este jugador, que la polivalencia es una virtud, pero el no participar prácticamente siempre en la misma posición, obviamente en el cerebro del jugador puede causar alguna merma, alguna situación en donde, como no te acostumbras a la posición porque no has estado jugando constantemente en ella, obviamente tu rendimiento puede verse influenciado, puede verse disminuido. Sin embargo, Ferran Torres con sus números ha demostrado que está en un muy buen nivel, a pesar de no ser titular. Ha demostrado con números que está para grandes cosas y creo yo que es un salto de calidad que está dando.
Diría que no es la mejor versión de Ferran Torres, creo que aún tiene muchísimo por mejorar. En los partidos vemos que a veces como que se conforma o no da el 100%, sobre todo en el ámbito de la presión. A veces está muy fallón, o es la sensación y lo que nos quieren vender los medios de comunicación, que es ahí en donde va el punto 2. El punto 2 tiene que ver con lo que nos están vendiendo los medios de comunicación y lo que muchos aficionados culés a través de las redes sociales estamos, porque me incluyo dentro de la ecuación, estamos haciendo que el jugador, que como todo ser humano puede tener redes sociales y todo eso, esté pendiente de lo que dicen los culés, y obviamente le entre presión, y no solo a él, sino al resto del mundo, o el resto del mundo puede visualizar lo que los culés estamos diciendo sobre Ferran Torres, y muchas veces lo hemos menospreciado. Incluso yo comentaba en algunos videos pasados que con la llegada de Vitor Roque podría salir en este mercado de invierno. Creo que estoy totalmente alejado de la realidad, porque los últimos partidos han demostrado que Ferran Torres necesita quedarse, más aún si Joao Félix sigue ofreciendo un rendimiento tan poco constante y que necesita mejorar. En estos momentos Ferran Torres para mí es titular junto a Robert Lewandowski en el ataque del Barcelona, y creo que es un llamado de atención estos números que acabamos de ver para nosotros los culés, y darnos cuenta que a pesar de que los números de Ferran Torres son muy buenos, muchas veces nos dejamos guiar por lo que nos dicen los medios de comunicación y no investigamos, no invertimos nuestro tiempo en buscar la verdad. Y la verdad, a partir de estos números, es que Ferran Torres no es tan malo como lo venden, y está más cerca de los buenos que de los malos. Pero lo que siempre han vendido es que Ferran Torres no sirve, que es un sobrevalorado, y les recuerdo, es un joven que apenas va a cumplir 24 años este próximo mes, que llegó con gran peso del Manchester City, un joven con proyección, pero que se le ha pedido rendimiento inmediato, y es un jugador que no ha estado constantemente, por ejemplo, en el 11 titular, ni la temporada pasada ni esta. ¿Por qué? Por diferentes razones, y creo que la temporada pasada es culpa totalmente de él, que tenía la cabeza en otras cosas. Lo puedo demostrar, obviamente no lo puedo demostrar, y hablo desde el corazón, pero esta temporada 23-24 está sirviendo para que el autollamado tiburón ofrezca un rendimiento muchísimo mejor, y a muchos, como a mí, y lo digo abiertamente, nos calle la boca y nos diga: ella, aquí estoy yo, no soy la estrella del equipo, pero estoy rindiendo a un buen nivel. Puede dar muchísimo más y tenemos que exigirle muchísimo más, por supuesto que sí, pero como culés también debemos estar conscientes de que su rendimiento es lo suficientemente bueno como para compararlo con los mejores del mundo en estas posiciones, sobre todo de extremos, porque Ferran Torres, a pesar de que juega en todas ellas, repito, no ha estado constantemente en la misma posición, ha estado rotando, y eso obviamente habla aún mejor de la polivalencia y el rendimiento del jugador, que cuando se le ha necesitado ha rendido. Así que a apoyar a este jugador, que los números nos están diciendo que va por buen camino. Ojalá que nos ayude muchísimo más con este Barcelona, que se desarrolle como jugador. Creo que tiene muchísimo más potencial del que ha mostrado, y obviamente para beneficio del Barcelona, que sigan los éxitos para él. Amigos culés, hasta aquí el análisis del video de hoy. Por favor, si les gusta, una manito sería excelente. Compártanlo, suscríbanse al canal para muchísimo más contenido, y como siempre les digo, visca el Barça, visca Cataluña, y nos vemos en próximos videos.